Es el momento del golpe y te quedaste sin pólvora. Sálvese quien pueda. Ni Elliot Ness estaba tan salado. Llega el investigador. A sálvese quien pueda. Bueno, muy bien. El investigador de hoy es un tema que, luego del otro investigador que hicimos, de la masonería, mucha gente nos escribió, bueno, estaría bueno que hablen de esto y demás. Entonces, a raíz de eso, es que, bueno, nos pusimos a investigar un poquito para el programa de hoy. El tema es el Opus Dei. Es algo que seguramente muchos de nosotros tenemos una opinión formada, capaz que por desinformación o por tener mucha información junta. Investigando un poco y hablando con algunas personas, me pasó que hay de todo en internet. Incluso el amigo Wikipedia tiene información de qué se les reclama o qué se los acusa y de cómo ellos se defienden. Pero todo muy seleccionado, ¿no? Notas periodísticas, todo. Gente que entró y que salió y demás. Pero para darnos un poquito y para ir explicando a la audiencia de qué se trata el Opus Dei, arrancamos así. La finalidad del Opus Dei es contribuir a la misión evangelizadora de la Iglesia Católica, promoviendo entre los fieles cristianos de toda condición una vida coherente con la fe en las circunstancias ordinarias de la existencia y especialmente a través del sacrificio del trabajo. ¿Qué quiere decir? Básicamente es ser una persona coherente en todos los aspectos de la vida con la fe cristiana. Y además contagiar esos valores, ¿sí? Es una organización que tiene un montón de adeptos. Más allá de los adeptos, tiene un montón de escuelas que, entre comillas, y creo que la palabra está bien utilizada, por más que suene un poco macabra, adoctrina. Sí, la palabra mal utilizada o mal intencionada puede llevar a malentenderlo, pero en realidad es eso. Si evangelizar es adoctrinar. Sí, entonces nada. Es correcto cuando la gente piensa que, o yo capaz que no, la gente capaz que soy yo, que piensa que es como una corriente, no sé, del catolicismo bastante más conservadora. No. Yo creo que no es un tema de conservadora o no, es más un tema de ir más al concepto puro y duro. No es un tema de no progresar, porque eso también lo busqué. Si se quedaron en el tiempo, si van a lo anterior, no, ellos no. No, pero no digo como conservadora. No es que no avancen. No digo como conservadora como algo estancado, pero sí como que se rigen mucho más por eso. Ahora después vamos a ver un par de puntos de por qué es o suena conservadora el Opus Dei. El Opus Dei quiere decir obra de Dios, ¿sí? Una traducción. Fundada en 1928 por el sacerdote José María de Balaguer. ¿Es la fecha de vuelta? En el 1928. Ah, bueno, bastante nuevo en realidad. Uh-huh. Bien, y en el 47 fue reconocida por el Vaticano, ¿está? Yo lo simplifico por el Vaticano porque en sí es reconocida por el Papa en ese momento. Es como más complejo, ¿está? El proceso fue año a año, pasó como un montón de etapas de blancamiento, como quien dice. Uh-huh. Al principio era bueno, todos seguimos estas ideas de José María, de Balaguer, y con el tiempo, bueno, se fueron como asentando. ¿Sí? Recién en 1950, tuvo sus primeros estatutos, ¿tá? Que se conocen. Después, el fin de ellos, como les decía, es trabajar algunos aspectos de las personas para tener un mundo mejor.
Eso lo pueden encontrar en la página de Opus Dei en uruguay.org, no me acuerdo bien cómo era la página, ahora si quieren al final la buscamos, ¿está? Y después ellos lo separan como en distintos stats que cada uno tiene que tener y que trabajar, ¿sí? La afiliación divina, punto que habla, todos estos puntos quiero que sepan y le digo a la audiencia, yo lo que estoy haciendo es simplificándolos, ¿tá? Y leo un poquito porque la realidad es que usan palabras complicadas para explicarlo del Evangelio o palabras antiguas que no son muy coloquiales para nosotros y la realidad es que yo soy un cavernícola y yo no lo hubiera entendido jamás. ¿Tá? La afiliación divina, punto que habla más de la fe en Dios, el bautismo y todo lo que el catolicismo promueve, ¿sí? O sea, va más por solamente la parte espiritual y religiosa de la persona, ¿sí? La vida ordinaria, que lo que dice es que la persona, en base a la familia, el matrimonio, el trabajo, tiene que tiene que ser coherente con sus actos en cada uno de esos puntos para promover los buenos valores y lo que promueve el Opus Dei, ¿sí? Digo los buenos valores porque ellos así lo manifiestan. Sí, ¿tá? claro. Te quería decir que pasa mucho eso del trabajo, que hay muchas empresas familiares del Opus Dei, por esos mismos valores, ¿no? Lo que los locos hacen es, tienen una idea y en todos los aspectos de la vida cotidiana la van bajando la línea. ¿Tá? Eso es lo que promueven. Por eso obviamente a los que capaz que somos un poco más, no ateos la palabra, sino menos espirituales, nos puede chocar, que hoy en día es como más común que la gente no sea tan espiritual, o por lo menos en la cotidiana, no ande diciendo, soy católico, soy judío, soy musulmán, tipo, si lo sabés, y si lo manifestás, lo manifestás. Está bien. Bien, después el sacrificar el trabajo, ¿tá? Enfocarse en el trabajo, ¿sí? Para ser el mejor en lo que haces, ¿sí? Siguiendo los valores cristianos, ¿tá? Todo lo marcan de esa forma. Obviamente esto tenía un montón de palabras complicadas que Sí, simplifico se entendió perfecto. en una Sí, simple sí. frase. Oración y sacrificio, ¿tá? Dedicar tiempo para asistir a diario a misa y a leer el Evangelio. Marcaban una pauta como que todos los días había que asistir a misa y que todos los días había que dedicar por lo menos una hora a leer una parte del Evangelio. Ujú. Para Sí, renovar día a día la fe, para ¿no? poder, claro, renovar la fe y a su vez tener más herramientas para el órgano de evangelización. Brunito, decime. No, son mucho más, y acá voy a hablar de mi completa ignorancia con respecto a la religión, pero son como mucho más sectarios que lo que podrían ser otros sectores, digamos, valga la redundancia, Sí. de la Iglesia Católica, ¿no? Lo de la secta lo vamos a ver un poquito más al final, pero los locos lo que plantean es, si lo ves muy de afuera y muchos de los que han salido, es me quisieron lavar la cabeza, me asusté y me fui. ¿Tá? No, pero más allá de eso iba como las empresas, es como, bueno, somos todos del Opus Dei y es como, Ellos llevando a lo en que un van, círculo. Una de las formas de evangelizar es ser, como el que nombrábamos recién, ser el mejor en el trabajo. Ese mejor en el trabajo genera que yo tenga buenos ingresos, porque si soy carpintero voy a ser el mejor carpintero. Entonces ya no voy a trabajar yo, voy a tener una empresa de carpintería. ¿Tá? Si soy, no sé, albañil, lo mismo, y voy a tener una constructora. Y eso te va posicionando. Si soy político, voy a ser presidente de la República. De base hay un poder adquisitivo, ¿no? De base hay un poder adquisitivo Bien. que se vierte, Ajá. ¿tá? En ese Y proyecto. y además, eso genera que vos tengas el poder para poder sumar gente de la organización del preludio, le llaman, Ajá. a la organización en la cual trabajás, en la cual liderás, en la cual Sí, sí, dirigís, sí. y eso haga que tengas más chances de evangelizar dentro de la organización. Bien. ¿Tá? Después, la estructura un poco cómo se arma la prelatura es, está formado por curas, está formado por diáconos y por fieles laicos, está por hombres y mujeres normales. No todo el mundo tiene que vivir 100%, estar 100% abocado en la religión. Entonces, lo que eso marca es que, bueno, ojo, no es que somos todos 100% religiosos y no pueden O haber quizás sí relaciones religiosos, sexuales, pero en realidad Claro. las prácticas no tienen por qué ser tan radicales para todos los que forman el Opus Y Dei. digamos. aclarar capaz que el laico son las personas que no son curas, o sea, que no están congregados. Por eso.
Entonces, después, son vistos como una secta porque tienden a querer evangelizar, ¿sí? Y obviamente mucha gente los ve como me quieren lavar la cabeza porque me quieren contar todo esto, ¿sí? Después, obviamente, dentro de esa organización hay cosas que llaman poderosamente la atención a los que estamos por fuera. Por ejemplo, los miembros, los que son 100%, o sea, abocados a la religión, los curas, Sí. los diáconos y demás, están obligados moralmente, por lo que decía acá, tienen determinadas herramientas, no te cuentan las herramientas, pero tienen determinadas formas en las que te hacen que vos dones tu sueldo, obviamente, siempre, primero, cubriendo tus necesidades. Vos vas a comer con tu plata, vos vas a comprarte la ropa con tu plata, vas a pagar la educación de tus hijos con tu plata, y lo que te sobre se lo das al Opus. Además, generan cierto sentimiento de pertenencia que hacen que esas personas dejen sus testamentos a nombre de la organización. Entonces, Ahí está claro, la diferencia con un montón, porque hay mucho, por ejemplo, los jesuitas hacen voto de pobreza y utilizan el dinero que ellos ganan para mantener a sus comunidades, digamos, el lugar donde viven. Pero la parte esa del dejar su testamento a nombre de los claro, un poquito más. Fuerte. A ver, ¿qué compleja. pasa? También los hijos están atrás de eso y termina estando todo al final de la descendencia para la organización. ¿Está? Después, uno de los puntos más conocidos, capaz, o por lo menos el que yo sabía desde siempre, es el no tener relaciones sexuales hasta no estar casados. Y que no se Sí. puede utilizar ninguna protección también. Eso tenía entendido, pero no sé si es así. Eso lo busqué Sí. y encontré más lugares que decían que era mentira Durante el que era matrimonio, verdad. ¿no? Eso. lo Que decís durante vos. el matrimonio no se pueden utilizar métodos de Anticonceptivos. anticonceptivos. Exacto. Sí, pero eso igual no es solamente del Opus, hay muchas partes de la religión. Pero por eso, en el Opus católica ¿existe que eso? también ¿Es así? Decía como que no. No encontré en ningún lado que diga vos, esto es así. Yo tengo conocidos la que- realidad que- es que, que lo han lo que manifestado. cuentan, por ejemplo, había un señor que ahora no me acuerdo el nombre, que empezó a escribir como medio todo lo que le había pasado al querer salir, y de un día para el otro decidió no hacer más declaraciones de lo que había vivido. Y en sí él lo que comentaba es, yo ingresé, estuve de acuerdo, me comentaron cómo era, cómo funcionaba, y claro, con el paso de los días me empezaron a mostrar la letra chica, que nunca me habían dicho, y a decir algunas otras cosas que yo no sabía, como por ejemplo de entregar mis bienes, y yo de haber sabido, en la primera conversación, le daba una palma a la espalda y decía muchas gracias por todo y me iba. No aceptaba nunca entrar. Pero claro, empiezan a pasar esas cosas de que en ningún lado está escrito, a diferencia de lo que vimos en la masonería, que vos tenés una iniciación, tenés un Sí, manual claro. de primerizo y demás. Acá es como que está todo menos marcado, Una vez que entraste, te Ya está. interiorizan un poco más te del tema. interiorizan y ves más del boca a boca, y por lo que cuenta este señor, es más una presión moral que termina pasando en las personas. Después, un poquito de lo que hablaba el Charlie, una de las cosas que más es Vox Populi en general es que las organizaciones se llenan de personas de la organización si el líder es del Opus Dei. Encuentran la manera, Claro. lo que decían en varios artículos, El poder. encuentran la manera, claro, pero incluso lo marcaban que en algunos países de Latinoamérica se daba de que ciertos organismos públicos terminaban siendo totalmente dominados por el Opus Dei. Ya sean ministerios, ya sean, por ejemplo, la Intendencia, no la de Montevideo, pero decía, tipo, para que la gente se haga una idea, no me acuerdo cómo le llamaban, creo que era en Colombia, era un municipio. Municipios. ¿tá? Del municipio de no sé dónde, en tal año, llegó fulanito, que era del Opus Dei, y empezó a barrer gente y a traer gente de él. Y claro, eran todos del Opus. Y todas las obras, todo lo que se hacía era en torno a la evangelización. La realidad es que es un movimiento, por lo menos para mí, más... tiene como una telaraña más grande que la que tiene la masonería, pero porque es más oculto y tiene un mensaje que la realidad es que lo que ellos quieren es un mundo mejor. El mensaje no es malo. ¿A costas de qué? Esa es la pregunta. Ese es ¿no? el tema. Claro, tiene una fama lo que pasa. Y la realidad es que, y yo la verdad no, con la información que saqué, no, porque la realidad es una, no en ningún lugar ellos te cuentan este tipo de cosas
negativas esta letra chica para Claro. que vos digas, bueno, está, sí, la acepto o no la acepto, estoy o no estoy de acuerdo. Claro. La gente que la cuenta es la que está hiper disgustada con lo que le pasó con su experiencia. Exacto. Entonces, hay que buscar Sí, ese hay un punto contraste medio, ahí, hay un claro. contraste que Ujú. no es del todo... Pero como en todas las cosas que quizás no hay Siempre, claro. información en demasía, ¿no? Hay un desconocimiento y por eso genera como un cierto miedo y se genera un tema tabú, ¿qué? Igual pasa algo que el otro día hablábamos con la masonería, que hablábamos de Fernando Amado, que había escrito un libro sobre la masonería y había escrito un libro sobre el Opus Dei. Fernando Amado inclusive dice que con el libro de la masonería, los masones le dijeron, vení, Por ahí, vení sí. que preferimos que escribas sobre lo que nosotros tenemos para decir, Ujú. que empieces a buscar y hasta inventar algunas cosas. Claro. Entonces los masones le abrieron las puertas, le dieron toda la información para que él pueda escribir el libro. Con el Opus Dei dice que le resultó como imposible entrar en esa cúpula y escribir A mí ya eso... algo realmente No lo entiendo. fidedigno de que ellos se lo dijeran. Claro, porque les sería beneficioso a ellos también que se conociera un poco más. En la página de ellos tienen notas Sí, hay de todo. católicas, Sí. notas de lo que hacen, de los eventos, de lo que viene, de la organización misma. Pero claro, yo lo que siento, que para mí es lo que hace que la gente la sienta como una secta, es que ellos te lo cuentan de cierta forma que siempre terminás encontrando una palabra que te diga, vení con nosotros. Nosotros somos buenos, vení, forma parte. Siempre te están invitando a... O ¿Querés, sea que cualquiera puede formar parte. ¿Querés conocer más? Sí, no tiene No hay un ningún limitante. tipo Por de- ejemplo, una de las preguntas que había en varios blogs era así, y después hay notas de prensa y demás, de algunas investigaciones, es, ¿cualquier persona puede ingresar? Sí, cualquier persona. ¿Es necesario ser rico o pobre? No. Es raro, porque en realidad se da como la característica de que siempre son personas adineradas, ¿no? En realidad las que Sí, forman el Opus yo Dei. siempre O tuve en por la lo menos cabeza la esto. Siempre son experiencia. personas adineradas con mucha cantidad de hijos. Exacto. Bueno, Bueno, por pero eso tiene es... que ver con lo que Eso. decía de la anticoncepción y todo eso, ¿no? Exacto. Y es Sí, algo pero que- también tenés que... Porque capaz que a mí me encantaría tener 10 hijos, pero Sí, no sí. tengo la guita para bancarlo. No, exacto. Es un poco de todo. Dejémoslo así, porque en realidad no hay nada específico según lo que contaste. No, bueno, pero por eso, tipo, no creo que sea simplemente No, no no, poder no. usar métodos anticonceptivos, a eso voy. Entiendo. A mí una punta que me queda con el tema del Opus Dei, sobre todo habiendo sido un enfermo lector del Código Da Vinci, es esa parte de como del autoflagelarse El silicio, cuando... el famoso la silicio. parte del silicio Es es tremendo. terrible. Eso no lo quise dejar por fuera porque no quería herir susceptibilidades. Sabía Porque que te lo ibas a preguntar igual Sí, algunos. sí. Era obvio. La realidad es que lo que dicen y supuestamente en una parte del Evangelio se marca eso como un castigo frente a ciertos pecados y se dice que tiene que ser de cierta forma el látigo. Sí, es sí, como el látigo. hay como varias formas de castigo hacia el cuerpo de uno mismo. Y yo me ponía a pensar, ¿no? Conozco varias personas que no me dijeron soy del Opus Dei, pero estaba, viste, más tarde que temprano te terminás enterando que lo son porque uno te lo comentó, porque a alguno se le escapó, o porque lo viste hipercatólico y empezaste a investigar. O sea, empezaste a preguntarle a alguno. Yo me ponía a pensar, fulanito, que lo conozco o que lo veo todos los días porque labura conmigo, no sé. ¿Un día habrá venido con la espalda sangrando? ¿O habrá venido, o se Igual habrá deben pedido haber médico como- por gripe? Deben Por- haber varias escalas en Va por realidad ahí, me dentro parece, de eso, ¿no? ¿no? Claro. O sea, capaz que no es lo mismo un sacerdote Claro. que un fiel que es parte de la congregación, digamos. Yo creo que va más por ahí, creo que los sacerdotes, ese tipo de cosas, usan ese tipo de castigo. Hablo Creo de la que- total creo que- ignorancia y porque lo vi en ese libro, no es tampoco porque... En muchos lados decía como que era una práctica común. Pero en otros decía como que en ningún lado. Si bien era un castigo, en la defensa de ellos, ¿no? Decía que si bien era un castigo, que estaba marcado en Como que el limpia sus Evangelio. pecados a través del castigo En físico. el Evangelio no era un castigo que fuese impuesto y que tuvieras que ser obligatorio que te pasara, ¿no? Claro. O sea, no es que si todos los pecadores, paz, latigazo, ¿no? En ningún lado puede ser manifiestan eso. perfectamente por convicción. Claro. No. Entonces, Los feligreses tienen como máxima autoridad al Papa. al Papa. Es el Papa, el Papa que conocemos todos, ¿no? Bueno, por ejemplo, eso es el Papa, pero tampoco es que por lo que ellos marcan, en todas hay comunidades en todo el mundo, ¿tá? Se unen en una sola y demás, y tienen como regiones, así como la iglesia, ¿viste? Yo sé, la región latinoamericana, no sé qué. La realidad es que en ningún momento, en ningún lado, dice que haya, no sé, una convención de jefes del Opus Dei
y que la encabece el Papa porque es el mayor referente. Ahí va. Sí, a los inicios, cuando se les dio el visto bueno, sí, el Papa en ese momento los respaldó. Y de hecho, cuando falleció el fundador, Juan Pablo II ¿cómo se llama? No me sale esto, que lo santificó. Lo santificó. ¿Ya? Mirá. Canonizó, ahí va. Entonces ahí te marca que sí, hay una cercanía, pero tampoco es No, que pero sean... son parte de la Iglesia Católica. Son O sea, parte su de la- máxima autoridad sigue siendo el Papa. Es Es verdad igual que que aquí- los jesuitas, su máxima autoridad o los... pero es distinto que yo sé, yo soy católico salesianos. y no me siento parte del Opus Dei. No, ¿Me es entendés? distinto. El Papa no opera para el Opus Dei. No. Eso es lo que en ningún lado dice. En realidad vos, acá capaz que alguien que tenga más claro la estructura de la Iglesia Católica, lo puede Gonzalo, capaz lo tiene un poco más claro. No, la pregunta sería si Es el Papa y después hay un montón de congregaciones. Está bien, pero la dentro de pregunta, eso, la pregunta sería, y no lo sé, no tengo la respuesta, es si el Papa está más alineado al cristianismo, digamos, al cristianismo católico, Sí. o si abarca absolutamente todo. No sé, porque yo imagino los evangelistas también tienen como al Papa como un referente, pero tienen otras prácticas que no están tan alineadas con Sí. las convencionales A ver, católicos. Entonces no lo sé. El Opus Dei tiene un montón de empresas que son de ellos, son dueños de... Pero el Opus Dei es católico, ahí creo que está la pregunta. Claro. Sí, está como reconocido como Sí, católico. está reconocido. Lo que me parece a mí que vendría a ser, para mí es una corriente evangelizadora que no si bien tiene como referente el Papa, no es él quien mueve los hilos. ¿Me explico? No, está bien. No es él el que toma las decisiones por el Opus Dei. A eso voy. Él es el que lleva la palabra de Dios a la que ellos siguen. Claro. Entonces, no es él el que dice, bueno, por ejemplo, acá se pone la plata en las empresas. Una de las cosas en las que invierten mucho es en la educación. Hay muchísimos colegios Claro. que tienen la plata de ellos por detrás. Por detrás no quiere decir que sea algo oculto, pero está ahí la plata y ellos la ponen. Y no dice colegio tanto de tanto, by Opus Dei, no Claro, eso no le sería- ponen el coso, pero está bueno, seguramente de cierta forma la educación ahí sea muy, muy católica. Yo, para redondear un poquito, yo creo que muchas de las cosas que piensa la gente y que se nos disparan en la cabeza, tanto la masonería como en el Opus Dei, es parte también, se lo generan ellos mismos por la falta de información que hay en la vuelta, ¿no? Ujú. Si fuese tan común la información o tan accesible, no estarían los libros como los que hablamos de Amado, que hablan de las dos cosas, Claro. porque bueno, cualquiera lo encontraría en los diarios, en libros de historia, y al no estar, eso genera cierta que la gente le vuele la cabeza con comentarios o con que uno se disguste, ya hace que todos o 10 personas más odien al Opus Dei o a cualquier organización por el estilo. La realidad es que para mí no son una organización maligna, tampoco son la organización perfecta, como todos tienen sus cosas, y si algún día quieren dar más información, sería un golazo.